¿Qué puede aportar un adversario diagnosticado como enemigo? Sino el descrédito de las reglas de la convivencia, que son siempre oficialistas. ¿Cómo podemos transformar a un enemigo en adversario? Es como legitimar una discrepancia. Fundamentalmente, invitar a un enemigo es un contrasentido político en los términos del oficialismo, porque para poder invitarlo tiene que pasar a ser expresión de una aptitud de diálogo que el gobierno entiende esencialmente como homogeneidad de pensamiento. Donde no hay homogeneidad de pensamiento, hay enemigos. Está anulado, a mi juicio, en el razonamiento que estamos exponiendo, la idea de que la diferencia hace a una mejor convivencia. Y esto es muy grave, porque la posibilidad de convivir remite esencialmente a no tener el monopolio de la verdad. Hay muchos monopolios en la Argentina, uno es el de la verdad. Hay muchos monopolios en la Argentina, uno es el de la verdad. Hay muchos monopolios en la Argentina, uno es el de la verdad. Claro. José Antonio. Santiago, al principio hablábamos, estas tesis traídas desde muy atrás, efectivamente, del populismo. Hay como un endiosamiento de nuevo del populismo. Se contrapone con un proceso de evolución de la sociedad política hacia el centro izquierda. Yo, por ejemplo, discutía con López en cuanto a que no pareciera haber una verdadera lucha por el poder en la Argentina. En todo caso, hay peleas que establece el gobierno, campos que delimita con enemigos. Le viene bárbaro esos enemigos, porque en general no son muy presentables. Ahora, en esta dinámica hay un juego de verdad y mentira tremendamente llamativo, es decir, una cosa por otra. Es decir, yo entiendo que obviamente cualquier oficialismo hace publicidad de sus propios actos y es legítimo y aporta argumentos. Ahora, cuando se cambia la verdad por la mentira, es un problema más patológico, no sé cómo calificarlo, porque está fuera de las categorías políticas tradicionales. ¿Por qué es eso? Porque, lo pregunto finalmente, porque la oposición también está contaminada de esa misma metodología media enfermiza que yo veo a esta altura en el oficialismo. Es interesante. A ver, dos cosas, ¿no? Comentando tu propio comentario. En primer lugar, yo diría que las contradicciones de este modelo se vinculan a una serie de factores, pero por ejemplo, a mí me cuesta mucho conciliar la idea de que este es un modelo progresista con la caracterización de la CGT de Moyano como columna vertebral del proceso. Si a mí me dijeran que la CGT de Moyano forma parte de la periferia de un peronismo que creo que Gustavo López caracterizó bien como muy polifacético, con sectores conservadores, yo hasta podría entender que este modelo, en la medida en que aspira a desplegar un proyecto progresista, va dejando atrás aquellos indicios de conservadurismo, de rigidez y delictivos como los que acabamos de ver que tienen lugar. Pero no se nos dice eso, se nos dice que está en el centro, vertebrando el modelo, esta CGT. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la finalidad del poder no es descartar aquellos sectores que invalidan o retrasan el proceso de afianzamiento de la justicia social y de la equidad, sino valerse de esos recursos conservadores para generar un poder que se podrá llamar progresista, pero procederá de otra manera. Ese es un primer punto. Y tiene que ver con otro que a mí me parece central, que es la caracterización del modelo. En el modelo, lo que desde la oposición se llaman síntomas de deterioro ético, conflictos que revelan
problemas con la gestión en términos de honestidad y de conciliación entre el poder y las instituciones, todos estos problemas que la oposición caracteriza como centrales, desde el oficialismo se caracterizan como periféricos. Son problemas que con el tiempo se irán depurando. Es decir, el modelo tiene una dirección, no adolece de contradicciones internas que comprometan su desarrollo, sino de conflictos circunstanciales que ya irán siendo superados. Si la oposición pone el acento ahí, es porque está contra el proyecto central del gobierno, que es el desarrollo y el progresismo. Si la oposición pone el acento en la ausencia de coherencia del modelo, se caracteriza inmediatamente a la oposición, no como una oposición que medita lo que dice, sino que combate hasta la aniquilación al modelo. Entonces, la calidad de la discusión política se extravía porque, como bien señalás además, el nivel conceptual de la oposición en la caracterización de la discusión es muy bajo. No es interesante, es grave, pero interesante no es. Porque hay una cultura política que puede señalar las diferencias fundamentales entre opositores y oficialistas en términos del papel que cumple la institucionalidad y la ley, pero en el orden discursivo, estos conceptos de institucionalidad y ley no han generado una lectura estructural de lo que está pasando en el país, sino la reivindicación de principios fundamentados de un modo poco convincente, porque es el oficialismo fundamentalmente el que con su acción lleva a requerir más ley y más institucionalidad, y no la oposición la que esclarece el significado pleno de estos conceptos. Allí en sus últimos conceptos habló del marketing de la tristeza. Había quedado planteado, lo recuerdo para escucharte tus reflexiones, vinculado a cómo trabajó el duelo políticamente el gobierno y si hay algún tipo de peligro de culto a la personalidad o qué está pasando con este bautismo de tantas cosas llamadas Néstor Kirchner. Bueno, yo te diría que una de las características que tiene un régimen democrático cuando tiene posibilidades de consolidarse razonablemente bien es que rehúye la tragedia, opta por el drama. ¿Cuál es la diferencia entre el drama y la tragedia? El drama es un conflicto que tiene solución. La tragedia es un conflicto que no tiene solución. Entonces, toda democracia parte de la idea de que sin problemas no se puede vivir, pero tampoco se puede vivir sin renovar los problemas. Lo verdaderamente significativo de las democracias maduras es que renuevan la calidad de los problemas que tienen, descubren problemas inéditos. Toda democracia verdaderamente madura se caracteriza por renovar el repertorio de sus problemas. La Argentina no tiene vocación por renovar su repertorio problemático, sino por reiterar su repertorio problemático. Y una de las maneras más eficaces de reiterar lo problemático es pasar de la política democrática a la épica política. La épica política consiste en que una figura que formaba parte de la vida cotidiana con sus pros y sus contras es santificada por la inequivocidad. La épica política consiste en que una figura que formaba parte de la vida cotidiana con sus pros y sus contras es santificada por la inequivocidad. Darle el nombre de Néstor Kirchner a la mayor cantidad de sitios posibles significa proceder en consonancia con la idea de que se ha convertido en un paradigma de la épica. Es una figura épica que debe ser reverenciada y recordada porque ya salió del terreno del debate, está sacralizada. Está sacralizada. Entonces, a mayor abundancia de lugares y de sitios que recuerden ese nombre, mayor inequivocidad de su figura. Esa es la presunción. Pero ¿por qué esto es viejo? Esto es viejo porque significa que se opta por políticas que ya han tenido lugar en la Argentina, que es reducir el significado de las cosas a un nombre. Se abren nuevos lugares, pero el nombre es el mismo para todos. Se produce un monopolio semántico de las cosas. Todo empieza a significar lo mismo. Y cuando todo empieza a significar lo mismo, descubrimos que la política
concebida como una épica, aspira a eso, a que lo real sea caracterizado de un solo modo, que dentro de ese modo quepa toda la realidad, y si no cabe, peor para la realidad. Concebida como una épica, aspira a eso, a que lo real sea caracterizado de un solo modo, que dentro de ese modo quepa toda la realidad, y si no cabe, peor para la realidad. Interesantísimo. Nos quedan 2 minutitos. Muy pero... breve reflexión, Santiago, poquito, qué pena que queda tan poco tiempo, pero bueno. ¿Qué opinión te merece esto que se ha instalado en el último año en la Argentina, en donde el gobierno se expresa a través de frases de 140 caracteres, Twitter, desapareciendo los comunicados de prensa, las explicaciones, las conferencias de prensa, atacando, te dicen estúpido, idiota, todo tipo de improperios, a nosotros los periodistas, ministros del gobierno, la propia presidenta, hasta antes de la muerte de su marido, todo el tiempo emitía twitters. ¿Qué te sugiere como movimiento de la sociedad? Y me recuerda a un dilema cultural que viene de lejos. Se ha producido en el lenguaje en general una extraordinaria reducción de recursos léxicos. Cada vez se emplean menos palabras para significar más cosas. ¿No? Ni hablemos del lenguaje juvenil, donde una palabra opera como el Aleph de Borges, quiere decir todo. Hay una enorme reducción del léxico. 1, 2, 3 palabras sirven para designar infinidad de cosas según el tono con que se lo diga. Si uno en política reduce el número de palabras que generan comunicación, es porque no aspira a ser explicativo, sino impactante. Y querer ser impactante en política significa haber renunciado al pensamiento. Ahora, una política que sobreviva mediante el impacto está fatalmente condenada a ser intrascendente en sentido democrático, pero profundamente penetrante en términos de consignas. Las consignas son el alivio del pensamiento. Ya no es necesario reflexionar. Qué maravilla, ¿eh? Me quedo con esta última frase porque me parece que es un drama, no una tragedia, en la que caemos muchas veces nosotros también.